recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. 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 Son las 7:01 en punto. Hoy es el lunes, el 2 de diciembre. Un nuevo día, una nueva semana y también un nuevo mes. Estamos en el mes de diciembre. Bienvenido a otra edición de Una nueva semana con el Señor.
desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. En la adversidad todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. Yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy. Tu esperanza, yo soy. No desmayes, yo soy. Tu esperanza, yo soy. Bienvenido este lunes, el 2 de diciembre. Hemos empezado un nuevo día, una nueva semana y también un nuevo mes. Ya estamos en el mes de diciembre.
el último mes del año 2024. Ya vamos con pasos firmes a 2025. ¿Cuál será un año en el sentido apocalíptico? Un año muy interesante. Padre Celestial, gracias por haber darnos un nuevo día, una nueva semana. Esta noche, Padre, reconocemos que tú eres el único Dios, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Permítenos llegar con humildad ante tu trono, pidiéndote tu misericordia esta noche. Te pedimos tu misericordia para las personas que hoy están pasando por enfermedad, por maleza, por las personas que hoy se han levantado desanimado o con tristeza en el corazón. Sabemos, Señor, que tus ojos están atentos a cada uno que tiene el corazón abatido, a cada uno que está en gran necesidad. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que están pasando por momentos de enfermedad y que están en espera de sanación divina. Te pedimos también, Padre, para que seas un manantial profundo, inagotable, de ánimo, de nuevas fuerzas y de consuelo para las personas que necesitan de tu consuelo, que necesitan tu paz, que necesitan nuevas fuerzas de ti y el ánimo para poder seguir. Reconocemos esta noche no solamente que tú eres Dios, el Dios vivo, el Dios que no es hecho de madera o de piedra o de metal, pero un Dios vivo. Y reconocemos también que tanto amas al mundo que diste a tu único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga también la vida eterna. Gracias, Padre, por haber dirigido nuestros pasos durante los últimos días hasta el punto de la vida donde estamos hoy. Y sabemos que vas a seguir dirigiendo nuestros pasos en los días que están por delante. Gracias por cada bendición, pequeña o grande, visible o invisible. Gracias por cada obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por todas las obras que vas a hacer en los días que están por venir. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos estas declaraciones y estas súplicas. Amén, amén y amén. Abre tu corazón esta noche y acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, Holanda. Acompáñame durante las próximas 2 horas y conjuntamente tú y yo vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, al Padre Celestial, al Dios de los ejércitos celestiales, al Shaddai, al Adonai Elohim, tantos nombres. Y cada nombre da la gloria a Dios.
Este es el lunes, otra vez, 2 de diciembre, y esta es la nueva edición de Una Nueva Semana con el Señor. Deja que Dios habla a tu corazón durante esta transmisión. La sangre de Cristo nos limpia y da poder. Cristo murió, resucitó y victorioso es la sangre de Cristo nos limpia y da poder. Cristo murió, resucitó y victorioso es
En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable, y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltarle es merecedor. Adorarle por su gran amor, con mi canto le rinde adoración al gran yo soy. En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti hoy debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable, y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltar es merecedor. Adorarle por su gran amor, con mi canto le rinde adoración al gran yo adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración. Adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración al gran yo soy, al gran yo soy. Bella canción, adorar a Dios. Y queremos enviar un saludo, también felicitaciones de cumpleaños. Queremos enviar a Rafael Wedefort, quien ayer estaba de cumpleaños, también a Shermel Soleyana, que en la fin de semana que está por detrás estaba de cumpleaños, y también a Nigel y Nigeli Soleyana, a todos los cumpleaños de esta semana. Les quiero dar las felicitaciones a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo, y les quiero desear todo lo bueno y la bendición de Dios en el año nuevo de vida que Dios les ha regalado.
porque cada año nuevo es un regalo, es un obsequio de Dios. Y que en el nuevo año de vida Dios se va a manifestar de una forma impactante y divino en sus vidas. Y que Dios les va llevando de gloria a gloria y de victoria a victoria. Que puertas que nunca han creído que iban a abrir para ustedes, que en este nuevo año de vida Dios los va a abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie, pero nadie, ningún poder, ninguna fuerza podrá cerrar la puerta que Dios ha abierto. Muchas felicitaciones. Y la próxima canción es especialmente para ustedes, para Rafael Videfort, Shermel Soleyana, Nigel y Nayeli Soleyana. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo te lo amo
Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesum para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Y queremos enviar también un saludo, un deseo de bendición, un abrazo fuertísimo para nuestra gente allá en Den Bosch, para Amarelisa Zet, Joven, Dairin, para el Barón Owen, para Emiliano, Kaden Shurel. También un deseo de bendición para Natalie Mersen y su casa y familia completa, para Sara Betancourt y su familia, para Luz Marina Blanco y su casa, para José Bridgewater, Patricia Iglesias y también nuestra gente allá en Málaga, Mariela Guerra y su casa entera. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. La carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes.
ya no sientes que palpita como antes, ya lo ves. Y sientes que todo ha terminado, mas yo te digo no, hermano, es tiempo de comenzar. Él ha prometido hasta el fin estar contigo, mi amigo. Y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz. Mas yo te digo no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el dolor ahí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el dolor aquí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. En la angustia y el dolor aquí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Qué bella canción, No desmayes, intérprete de René González. Y tenemos más de esa bella música, especialmente para ustedes que nos están sintonizando esta noche, este lunes 2 de diciembre. La próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición, que esta nueva semana sea una semana de victoria, que Dios les toma por la mano y les lleva de victoria a victoria, de gloria a gloria. A Bernadette Damasco, allá en la ciudad de Sandam, Etlin La Cruz, Seti La Cruz, Juni La Cruz, y también para nuestra gente allá en Holanda del Norte, en Monnikendam, Jared y Judeska Dovale y su familia completa. La próxima canción la vamos a dedicar también a Natalie Mersen y su casa y familia. La vamos a dedicar a nuestra gente que nos está sintonizando desde Aruba. Bienvenido a Aruba. Bendición para Deto Keller y su familia, John Richards de Aruba. También de esa gente de Curazao que nos está sintonizando, Mariela Concepción, Ronnie Germs, Ulises Lampe. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso,
Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ajá. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Aleluya, bella canción. Él es Jehová. Queremos enviar un saludo y también un deseo de bendición, un fuerte abrazo en el nombre de Cristo para Ivette Santiago. A veces pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias, pero importante es para que no fijamos en las circunstancias, porque cuando fijamos por las circunstancias, quedamos ver las circunstancias, pero si vemos a través de las circunstancias, veremos la bendición que nos está esperando. Aquí en Holanda dicen, después de las lluvias siempre sale el sol. Y así es también. Cuando las circunstancias se presentan y tratamos de ver a través de las circunstancias, podemos ver que Dios está ahí, podemos ver la bendición que nos está esperando. Pero el enemigo quiere que fijamos en las circunstancias y en un momento perdemos el ánimo, y cuando uno pierde el ánimo, uno va a decir, bueno, Señor, deja.
Pero Dios no te quiere dejar. Dios quiere estar ahí contigo, tenerte por la mano y dirigir tus pasos a través de los momentos difíciles. Sepa que esta noche Dios va a abrir las ventanas del cielo y su bendición va a bajar como una lluvia refrescante sobre tu vida, sobre tu casa, en cada área de tu vida. Siempre tenemos que mantener el fe y la confianza en que Dios sabe a qué momento Él debe obrar. Queremos enviar también un saludo y una palabra de bendición para nuestra gente allá en Suecia, a tía Viola, a Johnny, Irene, Sigue, Iliana, la familia completa allá en Suecia, y que Dios le bendiga en grande. La próxima canción es para ustedes. Bello que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido a su amor. No le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó.
necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir a la vez. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo en la ciudad de Utrecht, Holanda. Nos enseña que vamos rumbo de las 8 de las noches. Nos faltan 7 minutos. Mientras tanto, vamos por otra canción que la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Ronchi y Magali Richards, a Eddie Santley y Timothy. La vamos a dedicar también a Valerón, Kilian, Kiara, Farenia y Yuri Yanga. La vamos a dedicar a Dairona, Dairina, Dayan, Danik. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción deseándoles una semana ricamente bendecida y que Dios se manifiesta en grande en las nuevas semanas que están por delante en sus vidas. Los mismos deseos lo expresamos también para mi suegro Amirko, Papa Vinclar, para Sharaska, Juni, Marcelo, Fernando y la familia completa. También para Gillian de la ciudad de Zwolle, especialmente para ustedes, la próxima canción, mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa.
necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. En la Biblia hay un relato que deseo compartir. El relato que menciono habla de un joven muy rico que vino a Jesús. Jesús salía a enseñar y a predicar con sus 12 discípulos. Y el hombre se le acercó apresurado y dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes. Han llegado a una encrucijada y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo: hay dos rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna y la otra una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo: la gran mayoría toma la ruta ancha y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida. Como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba. Y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar. Y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos, o quizás desubicados, o ansiosos. No saben lo que lo causa y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús. Y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío, un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros. Pero ese no era su principal propósito. Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos
y resucitó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Y murió en la cruz. Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice, somos pecadores. ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los 10 mandamientos. La Biblia dice, quien quebranta un mandamiento, quebranta todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice, el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado, violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentir. Primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz, mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado. Y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada. Dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado, al infierno y a la muerte. El joven vino con urgencia hacia Jesús, él corrió hacia Jesús. Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas. El muchacho llegó en un buen momento, pues aún era joven. La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece, se hace duro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita cuando con firmeza y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo, en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos.
La gracia es un favor no merecido, es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche, les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí, tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama, Cristo te ama, e incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes, cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer, Él vio todas sus vidas y dijo, no importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré. Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde vive, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios. Ante Dios todos somos iguales. A Dios no le importa cuál es el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? ¿100% o te has guardado algo? ¿No sabes qué hacer? Te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí y ahora el día de salvación. Dirás, ¿qué debo hacer entonces? Arrepiéntete de tus pecados. Debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia. Eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza. Nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó. Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Recuerda que seas quien seas, Dios te ama. Y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. El mensaje de esta noche es titulado Dios te ama. ¿Alguien ya te ha dicho una vez que Dios te ama? Que tienes un lugar muy especial en el corazón de Cristo Jesús. Si eso no es el caso, quiero que esa noche tú sepas que Dios te ama.
Dios te ama tanto que Él dio a su único Hijo, a Cristo Jesús, para que Él moriría en la cruz. ¿Alguna vez te has preguntado, pero qué significa Jesús en la cruz para mí? Jesús tomó tu lugar, mi lugar, nuestro lugar en la cruz. Él murió para ti y para mí, para nosotros, para abrir el camino de reconciliación, para que podamos reconciliar de nuevo con Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, el hombre vivía en la presencia de Dios, tan cerca, tan cercanito de Dios. Pero por motivo de la rebeldía y la desobediencia del primer hombre, desde este momento no pudimos estar en la cercanía de Dios, porque Dios es puro, Dios es amor, Dios es sin pecado, y el hombre estaba pecando. Rebeldía y desobediencia son pecados. Es igual que cuando tú no cumples con las leyes de tu gobierno. La ley de este mundo dice: no puedes pasar cuando la luz es roja. Y si escoges para no parar cuando la luz es roja, pero seguir corriendo, manejando tu coche, estás desobediendo. Y así es el pecado también. El hombre desobedió a Dios. Y desde este momento, el hombre no estaba viviendo más en la cercanía de Dios. Por esta noche, como pudiste oír en el mensaje, Dios te ama. Y Dios quiere estar de nuevo en tu cercanía. Y por eso Dios dio a nosotros a su único Hijo, Cristo Jesús, como la ofrenda perfecta. Cristo Jesús fue la ofrenda. Él murió en la cruz. Fue un castigo muy cruel, ahí clavado en la cruz. Pero Él lo hizo por amor a ti, a mí, a nosotros. Nosotros tenía que ir a la cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar. Y la buena noticia es que Cristo murió en la cruz, pero fue resucitado el tercer día de su muerte. Y la muerte de Jesús, en esos 3 días, abrió el camino. Ese regalo Dios tiene esta noche para ti. La reconciliación. Para cada uno que cree en su Hijo Cristo Jesús, que proclama por su boca, públicamente, porque Jesús murió públicamente, en público, para ti y para mí. Si proclamas en público que reconoces que eres un pecador y que Cristo murió para ti en la cruz y te compró libre con su sangre. Esa proclamación
La Escritura nos dice, y te va a llevar por un camino nuevo, que es el camino de salvación y de perdón. Esa proclamación te dará perdón por todos tus pecados. El sangre de Cristo te lavará y te hace limpio para poder empezar a caminar por ese camino y puedes estar seguro de una vida eterna que te está esperando en la presencia de Dios. Una vida eterna, en eternidad, en la presencia de Dios. De Dios. Si esta noche Dios tocó tu corazón y sientes en tu corazón que no puedes seguir caminando por el camino que estás caminando en este momento, que tienes que dejar esas malas costumbres, esos malos pensamientos que tienes, sientes que tienes que empezar de nuevo, la oportunidad. Sería muy egoísta de mi parte para no darte esa oportunidad. Yo era un pecador y todavía soy un pecador, porque pecamos cada día que proclamé que Cristo es mi Salvador y que Él murió para mí en la cruz. Eso me dio una liberación. Eso lo quiero para ti también esta noche. Si esa noche tú eres esa persona que quiere tener un encuentro con Cristo Jesús, si tú eres esa persona que esa noche dice, Señor, quiero más de ti, quiero tu presencia en mi vida, quiero que me tomes por la mano y me llevas a una nueva vida. Señor, quiero que tú me cambies, que me transformes en un nuevo ser. Estoy arrepentido de mis pecados, del caos que quizás que tienes en la vida. Esta noche, una nueva vida, un nuevo camino se puede abrir para ti. Si tú eres esa persona, te pido para que ores conmigo la oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir, Señor Jesús, vengo ante ti con un corazón arrepentido y te pido, Señor Jesús, tu misericordia. Perdóname, Señor Jesús, por todas las veces que no he cumplido con tus mandamientos. Pero esta noche abro mi corazón y te entrego toda mi vida. Y te pido, Señor Jesús, para que entres en mi corazón y en mi vida, para lavarme con tu sangre preciosa. Hazme limpio, Señor Jesús. Borra mis pecados. Haz de mí una nueva creación. Señor Jesús, gracias por aceptarme de ser un hijo de Dios. Y sé que desde este momento vas a cambiar también a mi corazón, que me vas a dar un nuevo espíritu. Gracias, Señor Jesús. Y desde este momento te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y amén. Y amén. Si has orado conmigo,
te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono lo puedes ver abajo en tu pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y queremos caminar contigo por el nuevo camino que Dios abrió para ti esta noche. ¿Por qué? Porque te amamos. Tenemos el amor que Cristo tiene para nosotros, lo tenemos en nuestro corazón para ti. Padre, gracias por todos los corazones que has tocado esta noche y por todas las almas que esta noche han entregado su vida hasta ti y que ahora son salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos por una canción. Durante esa canción puedes inclinarte ahí donde tú estás y recibir de Dios. Habla con Cristo desde tu corazón. Póstrate a sus pies, porque Él está ahí donde tú estás. Porque la Escritura nos dice, cuando dos o más están reunidos en su nombre, el Espíritu de Dios estará ahí también. Y tú y yo somos dos. Aunque que hay el medio de live stream, de una radio entre nosotros, estamos unidos en el Espíritu. Aleluya. Gracias, Padre. Habla con Cristo. Abre tu corazón. Recibe de Él esta noche y empieza una nueva vida. Empieza como una nueva creación esta noche, con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, tengo es tu amor para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero
más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. No tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Gracias por estar con nosotros este lunes, el 2 de diciembre. Ya vamos dirección de las Navidades. Y vamos también rumbo de un nuevo año, el año 2025. Queremos enviar esta noche un saludo y una palabra de bendición para nuestra gente de Venezuela y de Colombia que nos están sintonizando. Un saludo y un abrazo en el nombre de Cristo para tía Mireya, Caracas, para Natalie Flores en Coro, Jessica Benaria en la isla de Margarita, Adorable Salas y su familia aquí en Holanda y en Venezuela. También saludos y bendiciones para Armando, gran siervo de Dios, Armando y Jessy Rincón. Y saludos y bendición para nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina Quintana. Y para Marco y Alejandra Inaroa van der Linden. Hablando de nuestra gente de Colombia, les quiero recordar sobre el proyecto que estamos haciendo ya por unos años.
un proyecto para los niños en ciertas provincias de Colombia que son de niños de familias de menos recursos. Mi hermano, siervo de Dios, Isaac Paternina, tiene la coordinación, él organiza todo, que los niños pueden tener una fiesta de Navidad, reciben sus regalos, pero también pueden recibir la palabra de Dios. ¿Ya? No es solamente una fiesta, los regalos que reciben, pero también hay cultos para los niños en la cual pueden participar con su familia completa allá en Colombia. Y si quieren cooperar, comuníquense conmigo para los detalles cómo cooperar. No tiene que ser mucho. ¿Sabe? Con lo poco, como la Escritura nos dice también, la Escritura habla de los 3 hombres. Uno tenía 5 talentos, otro tenía 3, uno tenía solo 1 talento. El hombre con 1 talento creyó, pero solo tengo 1, no puedo hacer nada. Pero sabes que con lo poquito puedes dar, puedes hacer obras maravillosas, porque Dios multiplica el poquito que tú puedes dar, la bendición que puedes dar con lo poco. Para Dios será un múltiple. Dios bendicionará a base de ese poquito, no 10 veces, pero 100 veces más. Bendición para los niños y sus familias allá en Colombia. Pero si quieren cooperar, comuníquense conmigo. El número de teléfono aparece abajo en la pantalla. Comuníquense conmigo y les daré toda la información sobre ese proyecto. Vamos por otra canción, especialmente para nuestra gente de Venezuela y de Colombia. Las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará. Si recibes a mi Cristo, hoy tu vida cambiará. Paz en la tormenta,
Así es, pase la tormenta. Y queremos enviar esta noche también un saludo, una palabra de bendición y también una palabra de fortaleza para Irvin y Ruli y también Geoffrey, Jennifer Albertes. Una palabra de bendición para Judy y Edgar Obanga en Curazao, para nuestra gente de Bonaire, Eric y Mirla Soleyana y su casa completa, para Mercedes Omacheche Soleyana. ¿Cómo estás, Oma? Bendiciones. Y también saludos y deseos de bendición para Sheidrek y Geralda Soleyana y su casa, para Lilian Soleyana, para Irvin Stradel, la familia Lampe en Curazao, la familia Petronella, la familia Ursulita y la familia Bonifaces. Especialmente para ustedes la próxima canción. Alguna vez fui malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente, sin falla alguna y libre de culpa. Entiéndeme, mi pueblo, que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Si hablaba mi vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a mi encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Esa, suena. Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más.
está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, la ira, la, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Pero que mira qué bonito, mira cómo cargó la cruz, mi Jesucristo. Solo por amor fue hasta el Calvario y fue necesario. Y es por eso que lo alabo. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. le llaman Jesús, le llaman Jesús, la ira, la, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Escucha bien lo que te digo, preguntas a la Bobby, qué bonito es Jesucristo, ¿verdad, Bobby? Qué triste bonito, pruébale y verás, ay, qué sabroso y qué rico es saber que Cristo me ama y por eso yo le sirvo. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Richie viene sonando y con su piano viene alabando. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Oye, por llevar nuestros pecados, sufrió la muerte en la cruz. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Nadie niega lo valiente ni lo bravo que es Jesús.
tremenda canción. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que nos faltan, nos quedan 6 minutos. Vamos rapidísimo para la próxima canción. Tengo muchos nombres aquí en la lista. No sé si lo voy a alcanzar. La próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendición. La vamos a dedicar a Tito Plat, a Luis y Rosaura Ramírez, Clarina y Rosalín Bers, Swinda Marte, Charati y Senia, la familia Barbosa, Hernán y Sandra Trinidad, especialmente para ustedes, y que Dios les bendiga durante la nueva semana que está por delante, especialmente para ustedes. La próxima canción. De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, calor, de todo mal mi camino. Lluvia, calor, su amor es incondicional. Son y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amar. Dios cuida de mí, su amor puede todo, temeré porque Edición de una nueva semana con el Señor. Vamos por la última canción del Señor. Vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañándome desde las 7 de la noche hasta ahora casi las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Para mí fue un gozo, un placer de poder haber sirviéndole, ministrándoles y hacer esta programación conjunto con ustedes, porque conjunto damos la honor y la alabanza y la gloria a nuestro honor y la alabanza y la gloria a nuestro Señor. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda, mi hermano Cedric estará con ustedes con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con Señor a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Y recuerda la diferencia con el Caribe y Venezuela. Ahora son 5 horas. Estamos en el invierno y pues la diferencia en el horario son 5 horas en vez de 6. Mañana, si Dios permite, mi hermano estará, como ya dije, en este live stream con ustedes, con la programación Empapiamiento. Y si Dios permite, yo estaré el próximo lunes de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y desde la próxima semana vamos más y más en la esfera de Navidad. Es una promesa. Cuídense, que Dios les bendiga en grande y que las ventanas del cielo se abren y que la bendición de Dios, su misericordia, baja como una lluvia refrescante sobre sus vidas en cada área de su vida y
Si Dios me permite, puedo declarar en el nombre de su Hijo Cristo Jesús que esta semana va a ser una semana de gloria, una semana de victorias. Puertas van a abrir para cada uno de ustedes y la gloria de Dios se va a manifestar en grande, nunca visto en sus vidas. Gracias otra vez de haber acompañándome y hasta la próxima vez. Chao, 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 chao. Y vamos a terminar con esta canción. Comenzó la fiesta hasta el otro día. Se come arroz con dulce y también el lechón. Y los ricos pasteles, mi hermano, qué vacilón. En estas navidades no sabes qué vacilón. Bueno, vamos a ver qué le pasó a Mambrú. Yo no lo veo en este matutino. Estoy pegado a Cristo con Crazy. Mambrú era un muchacho, ay, muy buena gente. Iba a la iglesia confiado, siempre presente. Pero ahora les cuento, ay que revolú. Llegaron las navidades y se perdió Mambrú. En estas navidades Mambrú, ¿dónde está? Estoy pegado a Cristo con Crazy. En estas navidades lo sabes. Bueno, yo no sé dónde se metió Mambrú, pero por algún lado tiene que estar. Mira, en estas navidades yo te recomiendo que tú te pegues a Cristo como el Crazy Glue. Si te despega, te despega. Cuidado, cuidado, te lo dije. Ay, Dios mío, por esta fiesta está sabrosa. Yo siento algo, yo siento algo, yo siento algo. Mi amigo Ezequiel, también en esta fiesta. No me despego ni un solo día del año. No me despego, con Cristo sigo pegado. Y eso lo sabes tú. No me despego. Yo no hago como Mambrú, que en Navidades se olvidó del niñito Jesús. En Nochebuena, con gratitud. Y aunque haya sombras, sigo su luz. Yo mejor me quedo pegado, pegado con Crazy Glue. Hey, si te pareces a Mambrú, cuidado, I'm talking to you. Al llegar las 12, sigo pegado con Felo y Edwin y mi Jesús. ¡Ay, papá! Oye, muchachos, de verdad que ha sido un privilegio, pero donde quiera que esté Mambrú, vamos a pedirle al niñito Jesús que lo salve. ¿Ok? No. Óyeme, yo creo que llegó Mambrú. Sí. Llegó Mambrú otra vez. Mambrú, levanta las manos y adora, papá. En estas navidades lo sabes. Lo sabes tú.